Buenas tardes, soy su amigo y hermano el pastor Felipe Mendoza y les hago compañía. Vemos cómo está el caos en el mundo entero. En la madrugada de anoche presenté un video que compartí del amigo y compañero Abraham González, en donde fusilaban a una serie de personas por profesar la fe que a ellos los define. Vimos en otro video cómo un policía tira a un minusválido al suelo y viene alguien a reponerle su bastón y también arremete en contra de esa persona. Y yo me pregunto, ¿para qué están los derechos humanos? ¿Para qué está la ONU? Donde tienen que intervenir, no intervienen. Donde tienen que dar la cara y defender a la ciudadanía, no lo hacen. Pareciera que su meta es solamente ser la voz de aquellos que les representan intereses políticos, económicos a ellos. ¿Para qué sirve la ONU? ¿Para qué sirven esas organizaciones? Si al indefenso, a la persona que no tiene quien vele por ellos, quien interceda por ellos, ellos no se inmutan ante las barbaries y las masacres que le hacen a esta persona. Vivimos en una sociedad caminando a pasos agigantados hacia el deterioro ético, moral, social, espiritual, religioso. La iglesia tiene muchos motivos de oración. El tema que nos compete en el día de hoy es opositor a la sana doctrina. Hemos estado conversando sobre cosas que me preocupan, que están acaeciendo en el seno de muchas de nuestras congregaciones, y como hombre de Dios no podemos pasar por alto estas cosas que están acaeciendo a nivel mundial. Tenemos que levantar oración para que en la iglesia haya un despertar no para competir cuál es la iglesia más grande. No estoy en contra de las iglesias grandes. No para competir cuál es la iglesia más grande ni la iglesia que mueva más recursos, sino la iglesia que realmente haga la obra que Jesucristo enseñó a hacer. Cuando Jesucristo vino a la tierra, encontró a Israel dividido en 12, 13, 14 grupos, clases sociales. Dijimos que estaban los judíos helenos, que eran judíos que vivían fuera de Israel. Estaban los fariseos, que solamente fariseos hay 7 grupos diferentes en el tiempo de Jesús. Estaban los saduceos, estaban los herodianos, estaban los celotas, estaban los curámicos, estaban los del polvo de la tierra, o los pobres o analfabetas. Y me llama la atención que Jesucristo, cuando vino, aunque le predicaba a todo el mundo, su mayor atención Él la centró en los analfabetas, en lo del polvo de la tierra, en los pobres. Porque los fariseos, que también necesitan salvación, pero ellos tenían su economía, tenían su fluencia, y los pobres eran las cosas de los fariseos, y los saduceos también. Y los herodianos, ya usted sabe, cercanos al gobierno y favorecidos por el gobierno. Entonces, los que menos atención tenían, los que menos cuidado tenían, los que menos guianza tenían, eran los pobres.
Debe llamarle la atención de que cuando Juan se confunde con Jesús, estando preso, y llama a dos de sus discípulos para que fueran donde Jesús y le preguntaran si Jesús era el Mesías o si tenían que esperar a otros, Jesús no le contestó con palabra. Jesús tomó a los dos emisarios de Juan, los sacó a la calle e hizo milagros. Y después que hizo milagros, a la vista de ellos le dijo: vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan y que a los pobres se les predique el evangelio. A los pobres. Él le destacó en práctica a los emisarios de Juan que en él se conjugaban las prerrogativas que iban a definir al Mesías. Y dentro de esas exigencias y prerrogativas estaba el cuidado, la atención por la clase desposeída, por la clase a la cual las otras clases ignoraban, menospreciaban, el pobre. Y en una ocasión el mismo Jesús le dijo a sus seguidores: a los pobres siempre lo tendrán. Vuelvo y les repito que de espaldas al acontecer social, político, económico, de espaldas a esa realidad de nosotros no podemos predicar a Jesucristo. No podemos pasar por alto lo que está aconteciendo en el mundo. La iglesia no puede pasar por alto eso. La iglesia tiene que enseñar para cambiar mentalidades. La iglesia tiene que orar para debilitar pensamientos diabólicos en mente de hombres que no conocen a Dios, que tienen ambición y hambre por poder y permanecer en el poder, aún estén gobernando en contra de la clase más desvalida del pueblo. Pero el tema de hoy es opositor a la sana doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza, significa instrucción. Toda institución tiene su doctrina y esa doctrina son el canon a través del cual se regulan esas instituciones. El cristianismo también posee su sistema de doctrinas regulatorias emanada de las Escrituras. La doctrina que se preserva en las Escrituras puede clasificarse en doctrina de salvación, doctrina de la iglesia, doctrina de demonio, doctrina de hombre. La doctrina de hombre puede ser buena o puede ser mala. La doctrina de salvación gira solamente en torno a la persona de Jesucristo, porque en ningún otro hay salvación. Solamente Cristo salva. Él es la única forma de salvarse. Cuando usted ve el tabernáculo fue hecho, Éxodo 22, 8 y 9 y Éxodo 32, fue hecho para que el hombre llegue a Dios, para Dios tener comunión con el hombre. Y en tipología aprendimos que el tabernáculo refleja la persona de Jesús. Cuando Jesús dice que Él es el camino, Él se está refiriendo al camino de entrada, de acceso a ese tabernáculo. Cuando Él dice que Él es la puerta, se está refiriendo a la puerta que accesa a ese tabernáculo. Cuando Juan dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se está refiriendo al Cordero perfecto que se sacrifica en el altar del sacrificio. Él es el agua de vida, el lavacro que había ahí en el cual tú te lavabas y te limpiabas. Él es esa agua de vida. Él es el pan de vida, no el maná que descendió del cielo, que comían los
los antiguos. Él es el pan de vida, es el pan verdadero que descendió del cielo. Él es esa fragancia que sale del altar aromático por el incienso para que nosotros olamos a Él. Él es la luz del brazo principal del candelabro, el brazo de la redención. Recuérdese que cada brazo del candelabro tiene un nombre y el central es el brazo de la redención, la cual llama nunca podía apagarse, siempre tenía que estar encendida. Se podía apagar por HOR cualquiera de la llama, pero la llama del centro no podía apagarse porque es la llama de la redención. Entonces, en las Escrituras encontramos doctrina de salvación, doctrina de la iglesia, doctrina de demonios, doctrina de hombres. Ya dije que la doctrina de hombres pueden ser buena o pueden ser mala. Y tenemos también la sana doctrina. Existen dos tipos de opositores a la sana doctrina. Recuerde que el tema de hoy es opositores a la sana doctrina. Y existen dos tipos de opositores a la sana doctrina. Número uno, los que están fuera del redil. Que es lo más tosco que yo he visto cuando una persona que no domina una ciencia argumenta en contra de las regulaciones de esa ciencia. Digo ciencia porque les enseñé en una de las entregas que teología es una ciencia. Es una ciencia inexacta, pero es una ciencia. Recuerde que hay ciencia exacta y ciencia inexacta. 2 y 2 son 4 en todos los idiomas, a todos los niveles, en toda universidad, en el mundo entero, no importa la cultura, porque obedece a una ciencia exacta. Pero teología, al igual que otras ramas del saber, pertenecen al grupo de ciencias inexactas, pero teología es una ciencia. Entonces existen los que están fuera del redil, que no tienen conocimiento per se de lo que implica el dominio de la interpretación escritural, y existen los que están dentro del redil. Dentro del redil hay quienes saben y hay quienes creen que saben. Dentro del redil hay quienes están claros y hay quienes creen que están claros. Ahora, dentro de los que están fuera del redil y de los que están dentro del redil, los más malos, los más peligrosos, son los últimos, los que están dentro del redil. Que no le parezca extraño, porque a Jesucristo lo perseguían, lo acosaban, los que estaban dentro del conocimiento de la voluntad de Dios. A Jesucristo lo perseguían los religiosos, los que se creían que estaban agradando a Dios, los que están responsabilizados de enseñar la voluntad de Dios al pueblo. Entonces, existen dos tipos de opositores a la sana doctrina. Número uno, los que están fuera del redil. Y número dos, los que están dentro del redil. Y los de mayor cuidado son los que están dentro del redil. Son los más malos, son los más peligrosos. Ya que teniendo conocimiento de la verdad, no la viven. Y eso los hace necios. ¿Qué es lo que es sabiduría? Es conocimiento aplicado. ¿Qué es lo que es necedad? Es conocimiento no aplicado. Cuando usted sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, usted se convierte en un necio. Los que están fuera de redil no conocen a Dios. El fuerte de su oposición es su propia ignorancia. Critican, rechazan lo que no conocen y han experimentado por ellos mismos. En ocasiones estos transitaron en alguna oportunidad por la iglesia, pero no conocieron al Señor. Existen quienes se oponen a la sana doctrina, pero estos opositores no están fuera del redil, más por el contrario. Y pretenden justificar costumbres que las Escrituras y las otras Escrituras reprende y limita a sus siervos a asumirla. Muchos
por ignorancia, otros por cautividad. No todo el que está en una congregación cristiana es libre. Y lo repito, no todo el que está en una congregación cristiana es libre, ni mucho menos conoce al Señor. En las iglesias cristianas hay una gran cantidad de asistentes que se llaman cristianos y que no conocen al Señor. Las congregaciones, hay muchos que no conocen al Señor, al que dicen servir, y al final se apartan. En el libro de Hechos vemos la conversión de Saulo de Tarso. Este hombre, educado a los pies del maestro de mayor relevancia en su tiempo, Gamaliel. Uno de los estudiantes más aventajados de Gamaliel. Conforme a la ley que a él lo regulaba, era perfecto, era justo. Y él arremetía en contra del movimiento de creyentes en Cristo Jesús. Y en una ocasión, teniendo carta de los principales sacerdotes para cerrar un grupo, una iglesia, un grupo de creyentes, una luz se le aparece en el camino y lo tira por tierra. Hemos enseñado en otras entregas que Jesucristo es la luz. Jesucristo es la luz de Génesis capítulo 1, versículos 3, 4 y 5. Entonces esa luz se le aparece a Pablo, Saulo de Tarso, lo tira por tierra y comienza a conversar con él. Y me llama la atención lo que Pablo externa. Número uno, él se interesa por saber quién es ese personaje que lo está confrontando a él y le llama Señor y le pregunta, ¿quién eres? Señor. Pablo entendió que ese ser que hablaba con él, mayor, mucho más grande, mucho más poderoso, era que él. Era mucho más poderoso que Pablo, era mucho más grande que Pablo, tenía mucho mayor fuerza, autoridad, gloria que Pablo. Y Pablo en el suelo no arremete a discutir en contra de él, sino que él entendió que él es más grande que yo y lo llama Señor. De inmediato se interesa por saber quién él es, porque usted no puede asumir como líder a una persona a la cual usted no conozca, a la cual usted no conozca su testimonio, su fundamento, su trayectoria, su entrega, su desprendimiento, su vivencia, apegada a las verdades del Evangelio de salvación. Y lo segundo que le pregunta Pablo al Señor, que es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, es, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Quién eres, Señor? Conocer a quién voy a servir. Y número dos, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y la voz lo direcciona a que se fuera a una calle específica, un número de casa específico, con un hombre dueño de la propiedad específica y que esperara allí, porque allí se le iba a decir lo que Dios quería que él hiciera. Esa experiencia del acercamiento del hombre con Dios está haciendo falta en muchas personas que están ejerciendo ministerio en la cotidianidad. Personas que se autodefinen como pastores, como apóstoles, como evangelistas, como profetas, y que no han tenido un encuentro con Dios en la persona de Jesucristo, que es quien llama al hombre al ministerio. No han tenido un llamado siquiera. Hay personas que ostentan títulos ministeriales que no han tenido un llamado de parte de Dios. Y yo les enseñé que existen tres tipos de llamado.
Hay un llamado directo o cerrado, hay un llamado indirecto o abierto y hay un llamado por apreciación. El llamado directo o cerrado es cuando el Espíritu de Dios se comunica al espíritu del hombre y lo aparta para una asignación. Es una comunicación de espíritu a espíritu. Dios mismo me ha llamado sin interferencia de nadie. Entonces, eso se llama llamado cerrado o directo. Lo llaman otros. Porque Dios se comunica con mi espíritu y le delega responsabilidad al hombre. Y le dice qué es lo que Él quiere que ese hombre haga. Hay un llamado que es indirecto o abierto, que es cuando Dios me llama a través de otro vaso. Dios no habla directamente conmigo, con mi espíritu, sino que Él me llama a través de otro vaso. Pero lo que ese vaso me dice, que es un hombre, una mujer de Dios, es exactamente la voluntad de Dios para con mi vida. Y hay un llamado que es el llamado por apreciación. Cuando usted es un visionario, cuando usted es un hombre de ministerio, porque Dios lo ha llamado al ministerio, por una de estas tres vías, el paquete viene completo. Dentro de las facultades con las cuales usted es impregnado, usted tiene una gracia que se llama discernimiento. El discernimiento no es solamente para entender cuando hay un espíritu contrario al espíritu de Dios, cuando hay algo del enemigo, sino que también es para yo medir el potencial de la persona que tengo al frente, para medir las capacidades que él tiene, para detectar cuando esa persona está envuelta en una atmósfera mayor de la que él está administrando, mayor de la que él está dispensando. Y esa es responsabilidad del hombre que tiene un llamado, determinar cuál es la gracia que tienen las personas que están bajo su cuidado, bajo su cobertura. Ahí Dios no habla directamente, ahí Dios no habla a través de terceros, sino que estoy ejerciendo un don que vino con el paquete del llamado cuando Dios me lo hizo. Y yo veo que la persona cuando canta o cuando predica o cuando enseña o cuando ejerce cualquier gracia del Espíritu, esa persona llega a la audiencia. La audiencia se identifica con esa persona. Entonces, el discernimiento me hace entender que estoy ante una persona que tiene un llamado. Aún Dios no le haya hablado directamente ni indirectamente, el vaso discierne que esa persona tiene un llamado y le motiva a educarse, a prepararse, a capacitarse, a desarrollar ese llamado. Y recuerdo que le enseñé, cuando le hablé del llamado, que cuando un ministro detecta una persona con esas cualidades, el ministro tiene que sembrarse en esa persona y tiene que invertir en esa persona. Si la persona no tiene los recursos de capacitarse, de adiestrarse para el desarrollo de la buena obra. Por tal razón, los hay buenos y profundos predicadores. Pero aparte de esa capacitación, el llamado mismo te va a motivar a ti a buscar la presencia, la persona de Jesucristo y dar la oportunidad de que esa persona se forje dentro de ti. El llamado también compromete a Dios a tener cuidado de la persona que llamó. Porque Dios nunca va a dejar que caiga por tierra algo que haya salido de su boca. Entonces tenemos un problema. Recuerde que el tema de hoy es opositores a la sana doctrina. Tenemos un problema que tenemos buenos predicadores,
Predicadores profundos, que es lo que la gente está buscando hoy en día, profundidad y mensajes que me revienten. Oye, a la gente le gusta que le hagan daño. La gente está buscando mensajes que le exploten la cabeza. Yo no entiendo. Mientras más palabras rebuscadas usted busque en un sermón, mucho más cautiva. La gente sale de ahí. Yo no entendí lo que él dijo, pero ese sí que predica bueno. Si usted engola la voz, si usted rompe el púlpito y si usted zapatea 2 o 3 veces, y olvídese que tiene el 95% de la audiencia cautiva. Entonces tenemos un problema. Tenemos personas que están ministrando, que se aprenden bien las recetas y son buenos expositores, son profundos predicadores, pero son fornicarios y son adúlteros. Y tenemos otros que han tenido un llamado, que han tenido una intimidad con Jesucristo, que han permitido que Dios se vaya forjando dentro del tal hasta llegar a la estatura del varón perfecto, quien trae sus debilidades a Jesucristo. También son buenos predicadores, también son profundos, no tienen la salida que tienen los otros, pero estos se guardan para Dios y dan testimonio del evangelio que ellos predican. Unos son regulados por el Espíritu de Dios y otros son regulados por el espíritu de Balaán y por las obras de los Nicolaitas y por las enseñanzas de Jezabel. Entonces, ese problema lo tenemos en nuestras congregaciones. No podemos hacernos de la vista gorda. Eso es lo que estamos enfrentando hoy en día. Nunca antes la iglesia de Jesucristo había estado tan anémica ni tan débil como la iglesia de la cotidianidad. Nunca antes. Algo más importante que predicar y enseñar el evangelio es vivir lo que predicamos. La meta no es predicar, la meta no es cautivar, la meta no es impresionar, la meta es vivir lo que predicamos. Si predicamos y no vivimos, seremos condenados. Si predicamos y vivimos lo que predicamos, seremos salvos. Si nuestro estilo de vida, si nuestro testimonio, si nuestro ejemplo es afín, está conforme a la palabra que a nosotros nos define y nos regula, seremos salvos, estaremos agradando a Dios. Amados, no se hagan muchos de ustedes maestros, porque mayores condenaciones recibirán los que saben hacer lo bueno y no lo hacen. Eso aconseja el libro texto. No se hagan muchos de ustedes maestros, porque mayor condenación recibirá el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Cómo ve las Escrituras al que se escuda en Dios y obra contrario a las regulaciones que Dios ha establecido? ¿Cómo ve Dios a esas personas que se escudan en Dios, que predican a Jesucristo, que te ponen carga que ellos no llevan, que te profetizan al ojo, al oído o por invención o buscando recibir algo, alguna gracia? ¿Cómo ve Dios a través de las Escrituras al que se escuda en Dios y obra contrario a sus regulaciones? Oye lo que dice las Escrituras. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, el tal está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas.
disputas necias de hombre corrupto de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y te recomienda: apártate de los tales. El rol de la iglesia es predicar el evangelio para salvación de las almas, interceder por los que no conocen al Señor y presentarle al Señor sus limitaciones, sus preocupaciones, sus necesidades, sus debilidades. Cuando el pueblo que conocía a Dios en Sodoma y Gomorra clamaba de una forma u otra, tenía que interceder Dios por Sodoma y por Gomorra. La liberación de Israel de la cautividad egipcia, después de 400 años de cautividad entre otras naciones. Recuerde que Israel no duró 400 años esclava de los egipcios, sino que tuvo cautividad durante 400 años en diferentes naciones. Dentro de esas naciones, los egipcios. Pero ¿cuándo Dios lo liberta? Cuando el pueblo clamó. Cuando Dios escuchó el clamor del pueblo. Entonces, el que tiene un llamado, tiene una conciencia, tiene una seguridad de que aquel que me llamó está pendiente de escuchar mi voz y está dispuesto a socorrerme. El que he llamado busca en mensajes para predicarle al pueblo de rodillas. No tiene que irse a buscar mensajes que otros hayan predicado, que otros quizás hayan recibido de parte de Dios, y que tú no tengas tu propia intimidad, tu propia experiencia con Dios. Entonces Dios escucha el clamor, porque se supone que debe haber una comunicación entre tú y Dios. Y el llamado es la llave que te accesa a que la atención de Dios gire en torno a ti. Dice Génesis 18:20, entonces el Señor le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Él intervino, porque había un grupo de personas que giraban en torno a la respuesta de Dios, que esperaban la dirección de Dios, que esperaban la salida de Dios. Ahora hay un recetario de sermones, y todos los predicadores, usted lo oye, que predican lo mismo, que hablan de lo mismo, con el mismo tenor y todo lo mismo. Y la revelación para cada redil no aparece, brilla por su ausencia. La profecía, le dije que son las mismas. Le di una clave cómo usted entender la profecía y los profetas de hoy en día. Todos profetizan lo mismo, todos dicen lo mismo y todo el mundo está predicando lo mismo. Y el que tiene el radar del Espíritu Santo se siente hueco, se siente vacío, porque no siente el peso de la presencia de Dios que haya impregnado esa palabra, ese mensaje en el momento oportuno de necesidad en una comarca, en una región, en una congregación en particular. Dios escucha el clamor de los que en sus vidas consideran obedecer a los mandatos del Creador. Ya le dije que eso mismo ocurrió cuando Dios libertó al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Después de 16 años de esclavitud dentro de los egipcios, Dios escuchó el clamor y los libertó. Quitó su impotencia, quitó sus limitaciones. Libertó esa cautividad que le impedía obrar y crecer en fe, independencia de Dios.
Le dio experiencia viva en el desierto para que ellos afinaran su relación con aquel que quería tener cuidado de ellos. Dios liberta todavía. Dios habla todavía. Dios direcciona todavía. Dios bendice todavía. No solo en esclavitud, no solo en sodomías, no solo en lesbianismo, sino en toda aberración sexual. Sin importar el calificativo, Dios es el antídoto, Dios es la respuesta en la persona de Jesucristo. Tenemos que despertar ministerios que busquen a Dios, que busquen el rostro de Dios, que busquen la llenura de Dios, que dependan de Dios, que dependan del Espíritu Santo, que se fundamenten en la palabra. Repito, yo no soy un predicador motivacional. Relaciones con parientes. Ningún varón se llegue a pariente próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo el Señor. Levítico 18:6. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirá, es la desnudez de tu padre. Si entienden ese versículo de Levítico 18:8, quizá puedan entender lo que pasó con Noé y con Cam. Porque he oído barrabasada de personas tratando de impresionar a la audiencia, sacando conclusiones que no sé de dónde las sacan. Escuché a uno en un congreso que me invitaron que Cam tuvo relaciones homosexuales con Noé. Y escuché a otro que dijo otra cosa, y escuché a otro que dijo otra cosa. Y no queremos escuchar lo que las Escrituras enseñan, porque no queremos dedicarle tiempo a estudiar. La desnudez de la mujer de tu padre no la descubrirás, es la desnudez de tu padre. Cuando yo veo la desnudez de mi padre, es porque yo he visto la desnudez de su mujer. Y como ellos dos son uno, y por ahí no vamos, porque las Escrituras van a darte a ti la respuesta a muchas situaciones en las cuales el hombre está inventando. Y cuando no tenemos intimidad con Dios, y cuando no obedecemos a un llamado, y cuando no estudiamos las Escrituras, entonces caemos en la payasería. Le dije ayer que yo tenía pena, que tenía tristeza por como yo estoy viendo la iglesia de hoy en día. Muchos creen que la iglesia está bien, la iglesia no está bien. No generalizo. Hay sectores de la iglesia que están ahí. Pero la corriente, lo que se está vendiendo, lo que se mide, lo que te da like. Léase Levítico 18, 6, 8, 9, 19. Léase Levítico 20, 11. Te va a traer mucha luz y vas a edificar conforme a las Escrituras. Eso es con relación a relaciones íntimas con familiares, con parientes. Ahora, también estaba y se está propagando hoy en día. Y en República Dominicana todavía no ha llegado esto, y gracias a Dios que no ha llegado, y en algunos países latinoamericanos todavía no ha llegado eso, pero también están las relaciones con animales. Y dice el Levítico 18, 23 y 20, 15, 16, que ni con ningún animal tendrá ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de ningún animal para ayuntarse con él, porque es una perversión.
todos los males con los cuales se está bombardeando a la sociedad civil, política, a lo social, a lo religioso, todos esos males, todos esos dardos, la Biblia los ha considerado en algún momento de la historia, del desarrollo de la humanidad, y ha dicho el parecer de Dios sobre esa situación. Mire, si usted no me quiere ver como un pastor, no me quiere ver como un maestro, ok, yo me humillo. Yo estoy solamente leyendo y siendo el eco, siendo la voz de lo que las Escrituras dice. Porque ese es nuestro libro texto. Por él seremos juzgados. Véame como un masquil. La palabra masquil que aparece en muchos salmos, lo que significa es un concientizador. Es el que produce conciencia en el pueblo desorientado. No me llame pastor, no me llame, llámeme como un masquil, como uno que está tratando de concientizar. Que la práctica de la iglesia, de la cotidianidad, en gran parte de su membresía está contraria a las Escrituras. Y están llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y todos los mensajes giran en gloria, en abundancia, en prosperidad, en revelaciones profundas, que nadie logra comprender. Enseñanzas que no llegan a impactar el espíritu y a hacer que renazca. Yo prediqué un sermón que se titula El renacimiento del espíritu, y nada más cuando dije el tema, las personas se rascaron la cabeza. Porque no entienden que en nuestro ser hay tres elementos que tienen que ser libertados. Tiene que ser libertado tu soma, que es tu cuerpo. Tiene que ser libertada tu psiques, que es tu alma. Y tiene que ser libertado tu espíritu, tu neuma. Esos tres elementos tienen que ser libertados cuando tú conoces a Jesucristo. Por eso fue que el rey dijo, alaba alma mía a Jehová. Lo que yo hago con la boca, con lo que yo hago con el soma, yo quiero que tú también te identifiques en lo interno con lo que yo hago. Que los componentes de mi ser estén en armonía con adorar a Dios, con alabarle, con magnificarle, con reverenciarle. Nos hace falta doctrina, nos hace falta fundamento. En 1 Juan 2, 13, 15 dice que les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Dios no cambia. Dios es el mismo siempre. Por eso a Jesús, cuando se le cuestiona sobre el matrimonio, él dijo, en el principio no fue así. Porque Dios no cambia, el hombre sí. Dios es la emuná. Dios no varía. Dios no retrocede, Dios no adelanta, Dios no llega a tiempo, Dios no llega fuera de tiempo, Él está. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas y no hagan de estas abominaciones ni el natural ni el extranjero que mora entre ustedes. Levítico 18, 26. Y ahí hay mucho de qué hablar. Oye, es una prohibición para el pueblo de Israel y para el que no es pueblo de Israel, pero que vive en Israel. Porque he escuchado a personas decir que la ley era para los judíos. No, es para el natural, para el propio de Israel y para el extranjero que mora entre ustedes. De manera que
En la iglesia de Cristo no podemos tener por miembro a ninguna persona que sea esclava de estas inmoralidades conscientemente. Ahora, si usted tiene ese dardo y no ha sido liberto, pero tú quieres pelear el pleito y te quieres sujetar y pone tu parte, la iglesia, el pastor, los líderes tienen que desvivirse por cuidarte, por atencionarte, por darte seguimiento y estudio y fortaleza y oración y hacer tu carga de ellos. Pero tú cuando tú conscientemente haces lo que no debes hacer y no presta ningún tipo de atención ni da ninguna señal de que quiere dejar de hacer lo que estás haciendo, más por el contrario te justifica por las escrituras. Entonces esa persona, dijimos en una de las enseñanzas, que hay que tenerlo por gentil y por publicano. El que justifica al impío y el que condena al justo, oiga eso, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. Proverbios 17:15. Vimos entonces el lunes cuando comer y vender es malo. Vimos luego cuando casarse y darse en casamiento es malo. Vimos luego cuando construir, cuando edificar, cuando comercializar es malo. Entonces, todas las cosas buenas que Dios le dio al ser humano para su desarrollo, para su posicionamiento, se convierten en malas cuando usted ignora, viola, pasa por alto las directrices bajo las cuales Dios reguló cada una de esas exigencias. ¿Quieres comercializar? Puedes comercializar. ¿Qué dice la Escritura sobre el hombre de Dios que comercializa? ¿Quiere negociar? Negocia. ¿Quiere vender? Vende. ¿Quiere edificar? Edifica. ¿Te quiere casar? Cásate. Pero ¿qué dice las Escrituras? ¿Qué dice las enseñanzas? ¿Qué ordena Dios? ¿Qué establece Dios? Quizá mi ánimo está un poco caldeado por el peso que yo siento, pero mi corazón lo que pretende es que usted entienda. Y que usted que me está siguiendo, si me está siguiendo es porque su visión, su fundamento, su comprender de las Escrituras es afín con lo que yo estoy enseñando. Entonces todavía tenemos esperanza, todavía estamos a tiempo de preservar la integridad del Evangelio dentro de nuestro seno. No le demos los púlpitos a cualquier persona que nosotros no conozcamos su fundamento, su doctrina, su testimonio. Preservemos la integridad de la iglesia que Dios ha puesto sobre nuestros hombros, de nuestros ministerios. Se está dando el caso ahora que hay políticos que se están escudando en la iglesia por el crecimiento que la iglesia está teniendo. Y pasan y hacen una profesión de fe aparente, pero lo que están es midiendo votos. Yo no estoy en contra de que ningún creyente en Cristo Jesús, si su vocación de servicio es el político que se desarrolle por ahí, yo no estoy en contra de eso. Lo que estoy en contra es que nosotros seamos tan mensos que nos dejemos envolver con políticos malos, maquiavélicos, dirigidos por el enemigo de la justicia, que se escudan en la iglesia buscando el favor de la iglesia. Que no son creyentes. Ahora, usted que es creyente en Cristo Jesús, siente que su vocación de servicio es en el área política. Ningún candidato más idóneo ni mejor que usted. Ahora, si usted conoce a Dios,
Si usted ha sido un creyente de experiencia, de vocación, de intimidad con Dios, entonces tenemos que estar alerta, tenemos que estar a la expectativa. Tenemos que controlar las personas que se convierten, que han logrado posiciones en el mundo, que han logrado nombre en el mundo, que han logrado fama en el mundo y aceptan a Cristo hoy. Y ya mañana están testificando en nuestros altares y mañana están dirigiendo y mañana lo hacen líderes. Tenemos que tener un control sobre eso. Porque Dios nos va a llamar a cuenta. Las escrituras están ahí, ellas no cambian porque ellas son lo que Dios es. Así como Dios es eterno, las escrituras son eternas. Así como Dios es perfecto, la escritura es perfecta. Así como Dios es justo, la escritura es justa. Así como Dios te garantiza esperanza de salvación y de vida eterna, en las escrituras tú encuentras salvación y vida eterna. Cerramos esta semana este tema. Muchas citas bíblicas durante toda la semana, pero era necesario. Porque tenemos que ver que lo que estamos exigiendo es una exigencia no personal, sino de aquel que te llamó a representarle. El tema del lunes, tengo algunas sugerencias que me han hecho y el fin de semana lo voy a dedicar para determinar cuáles de las sugerencias que me han hecho voy a enfocar o si voy a enfocar un tema que yo quiero hablar y compartir con ustedes, que es la iglesia como agente de cambio social. Y yo necesito que la iglesia esté clara en que la iglesia es un agente de cambio social y que podemos representar a Dios no solamente en lo ministerial, sino en otras áreas del desarrollo social, político, económico, cultural. Y ninguna persona más idónea que usted, que conoce a Dios, que es un vaso del Espíritu Santo y que está permitiendo que Jesucristo se forme dentro de usted. Que Dios le prosiga bendiciendo, Dios le guarde y será hasta el lunes, si Dios quiere, en el cual estaremos compartiendo verdades del Evangelio de salvación que a usted y a mí nos conviene predicar para que la iglesia y las personas que estén bajo nuestro cuidado crezcan sanas, crezcan potables y sean personas que den fruto para salvación. Que Dios le bendiga y será hasta el lunes. Paz.